Me da mucho gusto y estoy muy agradecido por haber sido invitado a exponer en estas prestigiosas jornadas. Todavía tengo el grato recuerdo de las primeras, cuando se inició este movimiento hacia una rama de la ingeniería en agrimensura, que es la rama de la microgeodesia, logrando llenar así un hueco que me da la impresión que crecerá y nos acompañará en el futuro cercano, tanto en cantidad como en calidad de trabajo. Todos sabemos lo que significa microgeodesia. Vale la pena, sin embargo, puntualizarlo. La microgeodesia es la aplicación de técnicas geodésicas de alta precisión en áreas reducidas, áreas de pocos metros cuadrados, digamos, áreas que pueden caber en un círculo de 500 metros de radio o menores. En esas áreas es necesario lograr las mayores precisiones que la tecnología y los procedimientos permitan. De las muchas aplicaciones de la microgeodesia, destaco el monitoreo o ocultación de grandes estructuras civiles, presas de embalse, túneles, puentes, edificios, etc. Formaciones naturales, hundimiento de terrenos, deformación de taludes, ensanchamiento, profundización de grietas, etc. Los métodos tradicionalmente usados, como la nivelación geométrica de alta precisión, la nivelación trigonométrica simple, compuesta o recíproca, la poligonación, la triangulación, entre otras, dan excelentes resultados de gran precisión, pero llevan un tiempo de operación y de procesamiento que disminuye su eficiencia en términos de practicidad y urgencia. Por otro lado, la tecnología basada en GNSS aparece en principio como un complemento y un reemplazo parcial de las tradicionales, así como una alternativa promisoria en nuevas aplicaciones. Menciono como ventaja importante el hecho que no se requiera intervisibilidad entre los puntos de control. En esta imagen se esquematiza un aspecto del monitoreo tradicional de presas, donde desde una estación se miden distancias con láser o ángulos con teodolitos o estaciones totales de alta precisión hacia puntos de control situados en la presa. Las condiciones atmosféricas son vitales para que las mediciones sean de la calidad necesaria. Niebla, viento, frío o calor extremos atentan con los resultados. Aquí vemos, en cambio, una estación GNSS que obtendrá sus mediciones independientemente de condiciones externas. No significa esto que podamos reemplazar la totalidad de los trabajos tradicionales, sino que se hace necesario considerar la integración de ambos tipos de procesos, que es el objeto de esta charla. Por ejemplo, una estación GNSS emplazada en el coronamiento de una presa o en la terraza de un edificio puede proporcionar datos permanentes sobre desplazamientos tridimensionales, que aunque estén referidos a un solo punto o a unos pocos puntos, pueden servir de alerta y calibración de un sistema general de monitoreo. Esta antena que se ve aquí estaba en la terraza del edificio de la Facultad de Ingeniería de la UBA. Un cable la conectaba con la oficina de procesamiento cómodamente instalada en el tercer piso. En base a ello, desde la Universidad de Morón y la Universidad de Defensa, estamos haciendo una investigación sobre las mejores posibilidades de integración de los GNSS con los procedimientos tradicionales en microgeodesia. Este proyecto tiene como antecedente específico en nuestro país el realizado allá por 1999 hasta 2002, que habíamos denominado MIC-GPS en la Escuela Superior Técnica. Este proyecto había sido presentado ante el Congreso Nacional de Cartografía y otros foros nacionales e internacionales, incluyendo la comunicación a la Asamblea General de la Unión Geodésica y Geofísica Internacional en Japón, en el 2003.
Las conclusiones de ese proyecto habían sido alentadoras hacia la posibilidad de usar GPS en microgeodesia. Sin embargo, habida cuenta que el sistema GPS en su funcionamiento completo era en ese momento muy reciente, porque prácticamente el GPS había alcanzado su configuración completa recién en 1994. Y además los equipos receptores eran básicos. Hoy se hace necesario retomar esta investigación. No está de más, entonces, recordar a esta altura los diversos métodos de medición que permite los sistemas de posicionamiento global, basados en satélites. Acá los he graficado y los he sintetizado en 4 posibilidades. La primera, la más sencilla, es la medición autónoma con código. En nuestro caso todavía con código CA únicamente. Bueno, esta modalidad que no requiere otra cosa que un receptor y que aparezcan los satélites, es una modalidad que nos da poca precisión, no tiene una aplicación directa en microgeodesia, pero es necesario puntualizar que es la única manera de utilizar en forma totalmente autónoma un receptor GPS, como usamos en los autos, por ejemplo. En el gráfico 2 tenemos la medición diferencial con fase, o también llamada codeless, o sea, sin código, que puede ser de simple o doble frecuencia por ahora, y también puede ser de un solo GPS, o GPS más GLONASS, o en el futuro GPS más GLONASS, más Galileo, más Beidou, etc. Se basa en que 2 estaciones suficientemente cercanas reciben información de los mismos satélites. Cuantos más satélites mejor. 4 es el mínimo minimorum, pero siempre recomendamos que haya muchos satélites. Ahora es más fácil obtenerlos gracias a la multiplicidad de sistemas. En esta modalidad alcanzamos los centímetros de precisión. Estamos moviéndonos ya en el campo de los pocos centímetros de precisión que pueden transformarse en incluso milímetros, según la cercanía, según los equipos utilizados, según los métodos, etc. En el tercer gráfico tenemos la medición diferencial con fase, pero en tiempo real, llamada RTK, donde el rover, o sea, el equipo que va sobre puntos desconocidos, recibe de la estación maestra, ahí está marcado en rojo, una señal que le permite corregir sus observaciones y producir un efecto diferencial en tiempo real, que aunque ligeramente menor en precisión que el sistema 2, que es estático, nos permite, sin embargo, obtener muy buena precisión en móviles en movimiento. Valga la redundancia. En el punto 4, o en el gráfico 4, tenemos la medición autónoma con fase y complementación externa. O sea, un solo equipo receptor, fase, y reemplazamos el segundo o los demás equipos para hacer diferencial con alguna señal externa que puede provenir de algún servicio internacional o nacional de correcciones. Esto tiene una enorme aplicación en la industria, pero no en la microgeodesia, porque las precisiones alcanzadas, si bien son muy buenas, no alcanzan los sistemas 2 y 3. Estamos proponiendo un sistema de verificación de precisión y exactitud de las mediciones basadas en GNSS. Para ello, consideraremos al menos 2 bases
de medición diferencial. Una de las dos antenas van a estar separadas pocos metros. Y la otra va a estar separada entre 100 y 300 metros, de manera de producir una base corta y una base mediana. También se considerará una base larga sobre algún punto externo, que puede ser de Ramsack, puede ser el IGN-1 o el que esté más cercano y más accesible a nosotros. En uno de los vértices colocaremos un dispositivo que se convierte en un sistema de centración forzosa que permite simular deformaciones estáticas o dinámicas, al permitir variaciones en altura y en planimetría del orden de los centímetros. Estas variaciones deberán conocerse con gran precisión, con precisión submilimétrica incluso, porque es necesario compararlas con las mediciones GNSS desde el punto muy cercano, desde el punto mediano y desde el punto más lejano. Se considerará además la posibilidad de repetir este procedimiento, pero con un dispositivo que en lugar de ser estático, sea dinámico, es decir, provoque movimientos regulares o irregulares, pero continuos. Aquí vemos un ejemplo de ocultación de presas donde el punto de referencia REF1 permite controlar deformaciones entre los puntos 7, 13, etc. Y entonces acá se puede ver la utilidad de tener distancias muy cortas, distancias medianas, y acá no está dibujado, pero relacionarlo con algún punto más lejano. Esto, por supuesto, hay que, en la etapa de producción, será necesario adaptarlo a las condiciones de cada trabajo a efectuar. En esta lámina recordamos una presentación de las primeras jornadas, donde dos antenas emplazadas en proa y popa de una embarcación constituyen una base de calibración para validar las observaciones GNSS dinámicas. En otra escala y con diferente exigencia de precisión, la idea será mantenida en este proyecto. Acá vemos los desvíos estándar a los cuales se llegó en pleno movimiento de esta pequeña embarcación en una pileta de natación. Siempre se mantenía segundo a segundo la posibilidad de medir esta base, y el error o desviación estándar que se obtuvo fue de 1 centímetro. El estudio demandará diversos modos de medición y procesamiento, tales como procesamiento estático diferencial de fase, usando una estación cercana considerada fija. Procesamiento estático diferencial de fase, usando como referencia las estaciones permanentes disponibles. Procesamiento cinemático, simulando movimientos continuos o discontinuos. Procesamiento en todos los casos anteriores, con diferentes software, distintos intervalos de tiempo, distintos equipos receptores y condiciones externas. El objetivo, por un lado, es conocer los errores y desviaciones de cada proceso. Y por otro lado, elaborar algunas normas o recomendaciones para la utilización de microgeodesia con GNSS. Las influencias ionosféricas y troposféricas, la geometría de la constelación GNS observada, la constelación utilizada, GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, por ahora, serán especialmente caracterizadas y estudiadas. Las etapas del proyecto involucran, en primer lugar, el diseño y construcción de los dispositivos de simulación de movimientos. En segundo lugar, la selección y obtención de los receptores GNSS y el software a utilizar. En tercer lugar, pruebas estáticas de medición GNSS en distintas
posiciones de las estaciones de referencia. En cuarto lugar, pruebas cinemáticas en diferentes condiciones. En quinto lugar, estudio estadístico de los resultados. Y en sexto lugar, conclusiones y recomendaciones. Les muestro algunas observaciones, una en particular de las poco más de 10 o 15 observaciones que hicimos. El proyecto todavía no se inició oficialmente porque se iba a iniciar hace exactamente un año, pero la pandemia / cuarentena impidió que lo pudiéramos realizar. No podíamos acceder a edificios, acceder a terrazas, incluso acceder a instrumental. Sin embargo, de alguna manera nos arreglamos para hacer algunos, fuera del proyecto, para hacer algunas mediciones que nos permitan, cuando se inicie el proyecto, tener ya los primeros pasos asegurados. Por eso ya se empezó a diseñar el dispositivo de movimientos, también la selección de equipos con los que se va a trabajar, y hicimos algunas observaciones de prueba para ver la sensibilidad esperable. Por ejemplo, en un lugar cercano a la capital, medimos una base de 127 metros durante un par de horas a la mañana, que es lo que está aquí, y luego la volvimos a medir un par de horas a la tarde, que es lo que está aquí. Sin embargo, entre esta medición y esta, sacamos los instrumentos de sus soportes, y además, uno de los puntos, de estos dos puntos, tenía un suplemento de 15 centímetros que fue retirado de ese punto y colocado en el otro. De manera que, si bien planimétricamente los dos equipos quedaban en la misma posición, altimétricamente había una diferencia. Les dije que era de 15 centímetros este suplemento. Entonces, en uno de los puntos bajó 15 centímetros, en el otro subió 15 centímetros. Y bueno, acá están los resultados. Planimétricamente, la diferencia entre las coordenadas de ambos puntos a la mañana y de ambos puntos a la tarde arrojó una diferencia de 0 prácticamente, 1 milímetro. Y en la componente norte, 2 milímetros en un caso, menos 2 milímetros en el otro. Sin embargo, en lo que es la altura, en un caso bajó 14 centímetros, 8, y en otro caso subió 16 centímetros, 5, contra los 15 centímetros que medía el suplemento que se cambió. O sea, en lugar de tener 30 centímetros en total, tuvimos 31,3, lo cual hace una diferencia de 1,3 centímetros. Acá se ve claramente, y ya empezamos a trabajar sobre eso, y ya teníamos mucha experiencia sobre esto, que la precisión altimétrica siempre es menor a la planimétrica, y va a ser uno de los objetivos del proyecto, trabajar sobre este tema, para ver de qué manera se puede manejar y mejorar eventualmente la precisión altimétrica de los movimientos detectados, que tiene mucha importancia después en la práctica, porque uno de los movimientos o deformaciones que más se buscan son las deformaciones verticales, ¿verdad? Bueno, para terminar, esta lámina que mostramos acá pertenece a un trabajo de mi amigo el ingeniero Alejandro Pujol y Diego Aguilar, en un trabajo que hace muchos años presentaron sobre la auscultación de cabra corral, entre otras presas.
Yo tengo mucha experiencia de muchas obras de ocultación. Cuando trabajaba en la sección correspondiente de agua y energía eléctrica, cuando hice el proyecto de ocultación de Piedra del Águila, etc. Ahora lo que estoy viendo es que este lindo sistema de ocultación que se muestra acá puede ser mejorado y acelerado utilizando tecnología GNSS con las precauciones necesarias a partir de las conclusiones que podamos sacar en este proyecto. Por ejemplo, tal vez este cuadrilátero pueda desaparecer de la necesidad de hacerlo y ser reemplazado por algunas estaciones GNSS en puntos clave. Repito, no todas las mediciones clásicas se pueden eliminar, pero se puede reducir y mejorar el rendimiento de todo el sistema de ocultación. Y una última observación que me gustaría recalcar es que la microgeodesia está borrando las fronteras entre geodesia y topografía. Cosa bastante interesante porque las tenemos siempre tan separadas en los planes de estudio, que nos parecen dos cosas diferentes, cuando en realidad es una sola, y el nexo es el GNSS, que se basa en consideraciones de la alta geodesia y baja a tierra a controlar los trabajos topográficos e incluso hacer los trabajos topográficos. Borramos entonces esas fronteras y nos disponemos a un futuro de integración entre ambas tecnologías. Muchas gracias a todos.